Bienvenidos a Calamares a la Romana, donde la historia antigua cobra vida en cada programa. Saludete, calamares. Bienvenidos a esta entrega sorpresa, una entrega que no esperabais, una entrega intersemanal, una entrega especial, porque hoy, por mucho que seamos calamares a la romana, hoy no toca hablar de Roma, sino hoy nos vamos a ir a una de las ciudades emblemas del mundo antiguo, no Roma, otra, porque aunque a Ángel le cueste digerirlo, había historia antes de Roma, paralela a Roma, y cuando en Roma iban en taparrabos tirándose piedruscos y palos a la cabeza, pues había civilizaciones y ciudades que eran muy florecientes y que tenían ya un largo recorrido y que tenían mucha historia y mucha tradición. Lo que pasa que, claro, luego cuando Roma se hizo grande y creció, se las comió con patatas, ¿no, Ángel? Bueno, es un autoabrazo, calamares. Sergio, vas provocando, no puede ser esto. A ver, te voy a resumir el programa, vamos a acabar en 3 minutos. Empezó la Primera Guerra Médica, la Segunda Guerra Médica, Peloponeso, Alejandro Magno, y Roma se los cargó a todos. Se acabó la historia de Grecia. Déjate de hostias. Pues sí, déjate de hostias. Es cierto. Dieron, ¿no? Hostias las que les dieron a los griegos, que les dieron. Es cierto que después de ese silencio que tanto te gusta a ti, Sergio, de los hombres del mar, que no sabemos muy bien qué sucedió, aparecieron ciudades, primero en Oriente, y estas ciudades, en el Oriente del Mediterráneo me refiero, y estas ciudades pues fueron vertebrando una cultura, una manera de hacer, que se fue moviendo hacia Occidente, creando, como tú dices, en aquel momento la ciudad más importante. Pero antes de esto, pues también la Helade pues tiene estas ciudades, ¿no? Y aparecen pues estas potencias tan grandes como Atenas, por ejemplo, que fue hegemónica, creo yo, o muy influencia en todo el Mediterráneo en este siglo VII, VI, V, IV, luego ya poco a poco va cayendo, ¿no? Pero ahí estaba Atenas. Primero yo creo que la que representa la cultura clásica es Atenas, y más que nada no porque no hubiera otra, sino que los atenienses tenían muy mala leche. Más de la que parece, ¿eh? Sí. Al final, aquí vemos Atenas como quizá una ciudad de refinados griegos, que abogan por la filosofía, por la cultura, por la poesía, por las artes, por la adoración y la piedad a los dioses, pero en el fondo, a lo largo de la historia de Atenas, veremos que hay muchas fases, ¿no? Hay fases incluso de imperialismo, ¿vale? No nos equivoquemos. Vemos Atenas como una ciudad-estado democrática, pero hay que entender la democracia del siglo VI y V como una democracia muy diferente a la que tenemos hoy y a la que vivimos hoy. Entonces, ¿en qué se diferenciaba esa Atenas, por ejemplo, de la tiranía de Siracusa? O, por ejemplo, de la diarquía de Esparta. Entonces, realmente la línea es muy, muy delgada. Es una delgada línea azul, como el emblema de la lechuza que tenía el estandarte de Atenas, que era de color azul, pero bueno. Es verdad. Yo ya, empezando si quieres, empezamos desde el principio. Pero antes hablamos del viaje, ¿no? Ah, es verdad. Hostia, claro, el viaje, madre ¿por mía. qué hablamos de Atenas, dirás tú a todo esto? Ángel ya se metió en harina porque ya quería ir y ya lo he motivado tanto que Perdona, Sergio, te voy a hacer una pregunta que te va a sorprender. ¿Por qué hablamos de Atenas? Eso quisiera saber yo. Seguro que muchos de vosotros os preguntaréis, ¿por qué traen estos tipejos ahora aquí a Atenas cuando llevan toda la vida dándonos una ristra de que si los griegos son unos bárbaros, que si no sé qué, que si no pudieron con los romanos? Bueno, pero es que los que no lo sepáis todavía, que ya a estas alturas de vuestra vida y vuestra existencia ya os lo tendríais que haber preguntado, es: vamos a ir de viaje a Atenas. ¿Os venís con nosotros? ¿Queréis venir a ver Atenas? Y no solo Atenas, sino los grandes escenarios y los grandes campos de batalla de las guerras médicas. O sea que os ofrecemos con Grupeando Tour esta oportunidad de viajar con nosotros, con Calamares a la Romana, a la cuna de la civilización. O sea que, la cuna de la civilización hay gente que dice que está en Mesopotamia, en el creciente fértil, pero bueno, eso ya llegará. Ahora está la cosa muy revuelta por ahí. Sí, bueno, yo creo que la historia nació en Sumer, eso es otra cosa, pero la optimizó Roma. Entonces fue viniendo y en este momento le tocaba Atenas. Correcto. Entonces este viaje lo vamos a hacer del 27 al 31 de
de marzo. O sea, que está casi aquí. O sea, está a la vuelta de la esquina y realmente si os queréis venir, no queda mucho para hacer las reservas. Sabed que podéis reservar en info@grupeandotour.com, ¿vale? Allí, hasta que esté activa la web, que no creo que tarden demasiado, podréis formalizar vuestras reservas. Y ahora os vamos a hacer un breve repaso de lo que vamos a ir a visitar. O sea que va a ser espectacular. Vamos a estar en Atenas, porque es el punto de llegada. Allí vamos a visitar todo lo que es la Acrópolis, todo lo que es el Ágora, todo lo que es la zona del Areópago, la prisión de Sócrates, el Museo de la Acrópolis. O sea, va a ser brutal, va a ser un día intensísimo. Y luego por la noche iremos a cenar a un restaurante del barrio de Placa, que es uno de los más conocidos y de los que tienen más ambientillo de toda Atenas. O sea que imaginaos, eso es el segundo día, porque el primero vamos a estar en el Arqueológico Nacional, que se me ha olvidado. Yo me iba ya directamente a la Acrópolis, porque es lo que más llama la atención, pero el primer día estaremos en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas, que es brutal. O sea que... Tiene que ser brutal. Yo soy, ya sabéis, pro-romano, pero estos atenienses sabían hacer escultura y sabían hacer obra pública, ¿no? Y templos. Así que espero disfrutarlo, ¿no? Y emocionarme, como nos pasó en el último programa, en el último viaje. Correcto. El tercer día nos iremos a la isla de Salamina, donde iremos a visitar el Museo de la Batalla de Salamina con su monumento, y luego iremos al Cabo Sunion, al típico Joroña que Joroña, donde sale en el anuncio del yogur griego, aquel templo de Poseidón que hay en el Cabo de Sunion. O sea que... Y Atenea, había uno al lado, creo que era de Atenea. No se llevaba muy bien, pero ya hablaremos luego. Correcto. Estaba pensando yo que en 3 días vamos a ir a tope, pero es que el cuarto nos vamos a ir a la llanura de Maratón. O sea que... Corriendo. Si alguien quiere volver a Atenas y emular a Flipides, pues siempre lo puede hacer. Pero realmente nosotros vamos a ir en autobús. O sea que todos los desplazamientos se van a hacer en autobús y en el autobús os vamos a dar la brasa. O sea que no os preocupéis por eso, ¿vale? Luego por la tarde iremos a las Termópilas y visitaremos el Museo de la Batalla. Y más tarde nos iremos hasta Delfos. Y el quinto día visitaremos todo lo que es el recinto arqueológico de Delfos, el templo de Apolo, y nos iremos a Tebas para acabar en el campo de batalla de Platea. O sea, vamos a visitar Salamina, Maratón, las Termópilas con el cabo Artemision y Platea. O sea, los 5 grandes escenarios de las batallas más importantes de las 2 guerras médicas. O sea, y la tercera guerra médica no la podremos visitar porque fue por las Islas Cícladas, pero bueno, ya veremos que se tercia el año que viene, ¿no? A cualquier cosa le llaman guerra también, pero bueno, ahí lo dejo. Bueno, quedáis advertidos, quedáis avisados y os lo vais a pasar pipa, o sea que yo de vosotros iría reservando. Tenéis la información en el enlace en la descripción que vamos a poner aquí abajo en la cajetilla del programa. Allí tendréis los enlaces con la descripción del itinerario del viaje. O sea que, recuerdo, del 27 al 31 de marzo. O sea que está aquí a la vuelta de la esquina. Todavía no habéis planificado las vacaciones de verano, ni las de Semana Santa. Tenéis tiempo. O sea, ahora os reunís en la cena de Navidad y exponéis a toda vuestra familia que os surge esta oportunidad de ir a ver Atenas, y os la vamos a visitar, sobre todo en una temporada muy buena porque no hace calor, porque Atenas en agosto y en julio es un horno, es un infierno, es como abrir las puertas del inframundo e ir a visitar a Hades. Es posible, sí. Yo también lo creo, que cuando vieron a las legiones romanas, los atenienses, pensaba que se iban al inframundo, pero esto es otro tema. Vamos a hablar del origen. Lo que he dicho antes, Sergio, y lo que hemos dicho de Atenas, que los atenienses estaban más subidos que los romanos. O sea, como he dicho, de los pueblos del mar, se ve que hubo unas invasiones, dicen por ahí, unas migraciones de pueblos indoeuropeos que fueron pasando por todo el mundo mediterráneo. Oye, pues los atenienses dicen que no, que ellos ya estaban allí, que estos estaban antes que los aqueos. ¿Qué te parece? Bueno, eso es una manera de hacer un poco de política, ¿no? Y hemos dicho antes que los atenienses, verdad que les gustaba el tema de ser los mejores, ¿no? Entonces siempre había que promover el hecho de que ellos no. O sea, los pueblos del mar pasaron, sí. Se asentaron en un montón de sitios, se movieron por todo el Mediterráneo oriental, pero los atenienses siempre estuvieron allí y estaban antes que los pueblos del mar y estuvieron después, ¿verdad? Entonces al final los aqueos, los atenienses, eran jonios, los atenienses eran jonios. Quiero decir, aqueos era la denominación que se le daba
a toda la zona de Acaya y tal, y como en este caso Homero denominaba a todos los griegos micénicos que fueron a luchar a Troya, ¿no? Pero ellos, los atenienses que eran jonios de raíz, siempre dijeron que habían estado allí. Entonces, yo desconozco mucho la historia de este mundo, pero en el otro lado, ¿no se llamaba la Jonia también? Eran otros jonios. Eran todos jonios. Las ciudades de Jonia, las ciudades de toda la zona de Caria y de la satrapía de Caria, eran jonias, pero porque se hizo colonización también desde la parte más occidental del Mediterráneo. Y allí se establecieron también gente de estirpe y de raíz jonia. Luego, cuando vinieran las primeras guerras médicas o el preludio de las guerras médicas, esa gran revuelta jonia que se produjo de esas ciudades contra el Darío, lo que hicieron los jonios fue alegar que ellos también eran jonios y eran griegos y pidieron ayuda a todos los atenienses y a todos los demás miembros de las ciudades jonias de origen jonio de la Grecia continental. Evidentemente no surgió tanto efecto como esperaban, no, pero más bien poco. Jonio, pero nos separa un mar enorme, ¿no? ¿Y para qué vamos a cruzarlo, no? Si está allí el gigante persa, pero bueno. ¿Quiénes son esos persas, no? Bueno, ellos creían, ¿no? Yo como romano de bien y como hombre pío dentro de Roma, sé que todo tiene que ver con la voluntad de los dioses. Y Atenas también tiene un mito fundacional interesantísimo, que además tiene que ver con cómo se comporta luego Atenas. Es muy curioso. O sea, su mito fundacional tiene que ver, igual que Roma, tiene que ver con Marte, que en aquella época Marte también era un dios que tenía que ver con la agricultura, los trabajos del campo. Aquí, sin embargo, no venimos aquí, hacemos otra cosa, ¿no? Es esta guerra que hay entre Atenea y Poseidón. Este mito que dicen de que, bueno, quién iba a ser de los dos. O sea, llevaban toda la vida allí, pero los dioses tenían que decidir quién iba a ser su patrón, para que nos entendamos, ¿no? Y Poseidón, que se ve que era muy fuerte el hombre, pues se ve que con su tridente pues tocó y dice, aquí tienes agua para sembrar, pero se ve que le sale agua salada y sabía poco para sembrar, ¿no? Es lo que tiene que ser el dios de los mares, ¿no? Que al final, quizás, sí, por mucho que quieras fuera el de los ríos, pues aún dices, pues mira, al final el agua dulce no sirve de algo, claro, ¿no? Pero agua salada, ¿qué voy a sembrar con agua salada? Llama a una ninfa, no llames a Poseidón. Pero bueno, atenienses son. Entonces llegó Atenea, que parece ser que era lista la muchacha, y dijo, aquí en esta tierra de Ática, tierra hay, pero agua parece que hay poca, y yo de aguas no sé, así que os voy a sacar un olivo. Y dijo, anda, un olivo, tú serás la matrona de nuestra ciudad. Y así se quedó. Y por eso Atenas se llama, Atenea creó Atenas. Oye, si lo de la loba capitolina es chulo, esto también mola. A ver, los griegos tienen su historia, aparte, teogonía, historias de dioses, mitos. Hostia, la mitología griega es espectacular. O sea, ¿qué mejor manera de empezar una ciudad que con una disputa entre dioses? Hombre. Y con una decisión tomada por los humanos que yo pienso, Atenea nos tendría que proteger luego a los atenienses, porque realmente después de desacreditar un poco a Poseidón, también tiene lo suyo, ¿eh? Es que tú ponte la tesitura de los atenienses. Es que si le digo que no a Poseidón, pero le digo que no a Atenas, a Atenea, ¿con quién me quedo, no? Es que es un poco... Y alguien le dijo, pero chico, mira ahí, tío, si nos da agua salada este tipo, ¿qué vamos a hacer con agua salada? ¿Qué quieres cultivar con agua salada? Además, Poseidón tenía que ser vencido por otro dios, porque si hubiera sido vencido por los atenienses, igual les condena a que no puedan surcar los mares, con lo cual tampoco pueden tener un enemigo en el Olimpo. Poseidón es un dios del Olimpo, poca broma, ¿eh? Y Atenea, ¿no? Luego les hace un templo allí juntitos en el Cabo, su unión, que se ve que se verían todos los barcos que podían atacar a Atenas de alguna manera, ¿no? Un poco para compensar, supongo, ¿no? Pero lo del mito, que como siempre decimos que es un mito, pero ya nos indica que es este carácter de Atenas de olivo. Del olivo se hace aceite y con el aceite no se come, se comercia. ¿Ves que Roma hace trigo y el trigo se come y te hace carácter campesino? No, sin embargo, allí no. Se hace el olivo para comerciar y a través del comercio conseguir, evidentemente, tu comida. Son orígenes totalmente diferentes. Correcto. Y dejando los mitos un poco al lado, sí que es verdad que los estudios más recientes sobre la fertilidad del suelo del Ática, pues de la región donde se levanta Atenas, demuestran pues, que había extensión suficiente para mantener a la población bien alimentada con grano, pero
parece ser que la tierra era improductiva. O sea, que el problema radicaba más bien en la escasez de agua que en otra cosa, porque es que chocaba con lo que requería el trigo, que era el agua para crecer. O sea que realmente sí que es verdad que, aunque el mito nos hable de una cosa, realmente la parte real también es así, también coincide. Claro. O sea, los estudios nos demuestran que cultivar los olivos, que son un árbol o más, ¿cómo diríamos?, de secano, que no requiere tanta agua, es mucho más fácil que si tú intentas cultivar el trigo. Es decir, el trigo allí no hubiese crecido. Además, es la triada que se le llama la triada mediterránea de la antigüedad, que son el vino, el trigo y el olivo. Ellos optaron por el olivo. Y quizás, Sergio, también existe en Atenas una época, digamos como en Roma, que parece semimítica, que tampoco sabemos muy bien qué es, pero que incluso algunos historiadores nos dicen su organización, con reyes y compañía. Correcto. Hablemos, si te parece, un poco de ese sistema de gobierno de la Atenas más arcaica, ¿no? Sabemos que existía la figura del arconte y de otros cargos electos, ¿eh? Eso nos indica que no existía la figura de un rey, pese a que sí que es verdad que existió en su momento, tal y como ocurrió en muchas otras ciudades, como por ejemplo Esparta, ¿vale? Lo que pasa que esa Atenas más, digamos, monárquica podría pertenecer a tiempos de la ocupación o de la dominación micénica, ¿vale? Entonces, el hecho de que no se mantuvieran estas figuras a lo mejor indica que los atenienses no eran tan antiguos como decían ser, ¿no? Porque al final, si luego tienen una figura un poco más repartida a nivel político, es decir, la figura del arconte y todos los demás, las demás magistraturas que existían alrededor y por debajo, pues ya nos está indicando de que muy monárquicos no eran. Pese a que también es verdad que existía una figura llamada el arconte rey, ¿vale? Que ostentaba, parece ser, el poder religioso. También estaba el polemarca, de la palabra polemos, polémica, que quiere decir guerra, perdón. ¿Qué quiere decir entonces polemarca? El encargado de hacer la guerra. Por lo tanto, podría ser como una especie de ministro de la guerra, como una especie de comandante supremo del ejército y de la flota. Entonces, se le entregaba el control del ejército. Y por último, en esta triada entre arconte rey y polemarca, pues existía el epónimo, que se ocupaba de las labores más tipo administrativas. Y estos cargos, pues, ¿qué te parece, Ángel, cuando te diga que estos cargos eran anuales? ¿A qué te recuerda esto? Bueno, a ver, ¿a qué me recuerda? A lo que todo el mundo copia. No, verdad. Recuerdan a Roma, no, pero ahora es muy curioso porque esto se reproduce en muchísimos, quizás quitando Esparta de las grandes potencias, dijéramos, se reproduce en muchísimas ciudades. Estamos hablando de Cartago, estamos hablando de Roma, estamos hablando de muchísimas ciudades de la Magna Grecia. O sea, es un control que creo yo que se hacía desde parte de la propia oligarquía, para que un miembro de su clan no adquiriera demasiado poder y supiera que su mando pues acababa en algún momento, ¿no? O sea, yo creo que era una forma de autocontrol de estas familias oligárquicas que había, ¿no? Y se reprodujo en muchos lugares, ¿no? Y Atenas fue uno más, ¿no? Estos cargos, también, otra cosa que también sonará con la estructura romana, también tenían un consejo de sabios, ¿no? Que eran, en este caso, el Aeropago, creo que es el Senado, que eran los miembros de las magistraturas salientes, que casualidad formaban parte de este consejo consultivo, exactamente igual que pasaba en Roma y exactamente igual que pasaba, por ejemplo, en Cartago. Así que, bueno, pues yo creo, como siempre, que es un intento de también un poquitín justificar de estas familias oligárquicas que la forma de gobierno sí que es verdad que gobernaban a ellos, pero tenían en cuenta un poquitín, ¿cómo te diría yo?, al pueblo. Eran un poquitín, ¿sabes?, sensibles. La verdad no era esta, pero al menos lo intentaban demostrar. También es verdad que poco a poco, como ocurrió en Roma, pues el resto de la sociedad, los comerciantes, los artesanos, etcétera, etcétera, las clases por debajo de estas oligarquías, de estas grandes familias, lo que hicieron fue pedir a gritos poder inmiscuirse en los asuntos públicos de la ciudad, que esto es también algo muy habitual, que cuando ves que el vecino tiene poder y tiene prestigio, pues oye, reparte un poquito, ¿no? Esto es sí, bueno, pero lo que le ocurrió a Roma, ¿no? En su momento, o sea que cuando ves que el poder se lo quedan unos pocos,
los demás, ¿por qué no podemos tener acceso a ese poder si somos ciudadanos libres? Al final, el concepto de la ciudadanía libre es el que hay que entender. Para acceder a un cargo político, tengo que ser ciudadano libre, pero puedo ser ciudadano de muchas categorías. Luego os hablaremos incluso de ese reparto, de ese censo que se hace para poder optar también a la carrera pública, pero viene a ser un intento de repartir lo que hay entre muchas bocas, ¿no? Y es esa pseudodemocracia, ¿no? Porque al final entender democracia como el control de unas pocas familias, pues sí, es democrático, pero no es la democracia del concepto que tenemos hoy en día. No. Tampoco es para tirar cohetes, al final. No, como reflexión quisiera un poco apuntar que esta organización al final le da éxito a Atenas, igual que le dio éxito a Roma. Y este éxito los hace crecer. Y el hacerlos crecer es lo que hace que los de abajo pidan parte del pastel. Porque si no crecen, los de abajo no tienen tiempo ni a pedir parte del pastel, porque tienen que estar sobreviviendo, ¿no? Entonces, es cierto que esta organización a nosotros nos parece un poco rara desde nuestro punto de vista. Estamos hablando de una sociedad que tiene, pues, hace 2.700 años o 2.600 años. Entonces el mundo lo veían diferente. Pero esta organización le dio éxitos a Atenas. Y estos hombres de abajo, que no estamos hablando de los pobres más pobres, estamos hablando ya de artesanos y comerciantes, pues también querían parte del poder. Y como dices tú, es cierto que eran hombres libres, pero los que se podían presentar a las magistraturas eran de la oligarquía poderosa y ellos, sin embargo, no tenían esa opción. Sí que tenían probablemente derecho a voto en aquella época ya, pero no se podían presentar. Y esto pues tenía que cambiar y evidentemente buscaron aliados en gente más pobre todavía. Y aquí pues se crea el conflicto, como siempre. Correcto, y esos aristócratas que querían proteger su poder, conocidos como los eupátridas, trataron de impedirlo pues, para mantenerse en el cenit, ¿no? Al final, esos primeros tiempos de Atenas, esa Atenas arcaica, fueron también complejos y hay muy poca información. Aunque sabemos, por ejemplo, que en el año 632 a.C., imaginaos en qué fecha estamos hablando, un tal Cilón, perteneciente a una de esas grandes familias, intentó alzarse con el poder absoluto, pues proclamándose tirano, ¿vale? Para ello contó con el apoyo del también tirano Megacles de la ciudad de Mégara, ¿vale? Y el tiro no le salió muy bien, le salió por la culata, huyó de la ciudad y dejó a sus partidarios refugiados en el Acrópolis. Y por desgracia para ellos, pues esos sublevados pues, fueron pasados por las armas. ¿Y qué surgió en ese momento? Pues la figura de un personaje que oscila un poco entre la realidad y la ficción, que en estos casos, cuando se tienen que atribuir ciertas gestas, ciertos méritos, a veces se tiende a utilizar a una figura mitológica, como si fuera algo traído por los dioses, como si intercedieran los propios dioses, y aparece un personaje, ¿verdad, Ángel? Llamado Dracón, ¿no? Que hace algo en esa Atenas, en ese momento de conflicto. Sí, este hombre intenta un poquitín ordenar o, ¿cómo diría yo? Explicar un poquitín las leyes para que queden claras, para que se apliquen bien, una mini pseudo, como diría yo, sistema de justicia. Dicen que era un poquitín duro. Creo que era algo así como: me he sentado en un banco que no me tocaba, pena de muerte. He dado un portazo a la puerta, pena de muerte. Era un hombre un poco exagerado, ¿no? Todavía se dice eso, ¿no? Dice que Plutarco le dice que estaban escritas con sangre, ¿no? Así que este hombre yo creo que intentó arreglar el problema, pero un poquitín a la manera de estos primeros hombres, que era aplicando la ley de la sangre, la ley de la fuerza. Correcto. La única novedad en este caso, al hacerlo por escrito, eso impedía a los aristócratas hacer y deshacer a su gusto. Sentó pues, las bases de una igualdad parcial y de ahí deriva la expresión de que algo es draconiano, ¿no? Cuando está escrito a sangre y fuego, ¿no? Entonces, de ahí, de Dracón, de las leyes draconianas. El problema es que todos estos escritos y todas estas leyes, pues, no llegan hasta nosotros. Entonces, no sabemos cuál era el contenido original. Y me parece que el Licurgo hace la retra también en Esparta, ese código legislativo. Sí. El código de Hammurabi en la zona de Sumer, ¿verdad? En Babilonia. O sea, todo este tipo de leyes, pues, debían ser por aquel entonces algo muy, muy básico, muy esencial, pero para marcar unas pautas y para hacer como un primer compendio, ¿no? Legislativo.
Claro, si tenemos en cuenta que lo que existía hasta entonces era la ley del más fuerte, la ley de la fuerza, yo como soy poderoso puedo aplicar el castigo que quiera sobre ti. Aquí tenemos unas leyes, no sé si tan siquiera son escritas, pero como mínimo conocidas por el pueblo, que se aplicaban de una manera por igual a todos los ciudadanos, ¿no? Evidentemente, seguramente sería más difícil demostrar que un oligarca concreto ha robado algo que lo ha robado el pobre, ¿no? De al lado. Pero bueno, es un intento, como siempre, yo creo que las leyes son un primer intento de conseguir paz social en el pueblo. Y después de la figura esta de Dracón, que queda un poco ahí entre el limbo, ¿vale? Nos aparecería otro personaje, ¿no? Unos años después, en el 594, nos encontramos a Solón. Dice que debía ser primo porque acababa igual. Dracón, Solón, todos aquí acabarán muy, muy similares, ¿no? Cilón, que hemos dicho antes, que también era el del intento de golpe de tiranía, de alzarse con el poder. O sea que imaginaos, ¿no? Entonces, este Solón se encargaría de redactar una nueva constitución y esa medida se tomó pues a causa del periodo de inestabilidad que estaba volviendo a vivir la ciudad, ¿vale? O sea, no han pasado ni 30, 40 años desde el código draconiano y ya nos encontramos con otra reforma, otro intento de hacer un compendio de leyes para intentar regular la situación, ¿no? Hay una cosa que has puesto en tu pedazo guión, Sergio, que es que me ha dejado pasmado en el sentido de lo parecidas que son las historias entre Roma y Atenas, ¿no? Incluso cuando vamos a lo concreto. El hecho, por ejemplo, de que un hombre que tenía una deuda con un hombre que se compraba, por ejemplo, la panoplia para ir a la guerra y tenía una deuda con ese hombre rico, entraba en esclavitud. Él era el garante de su pago, entraba en la esclavitud. Esto en Roma también sucedía. Pues Solón dijo, no, esto no puede ser, tendrá que pagarlo con dinero, pero no en esclavitud. Lo mismo sucedía en Roma, ¿no? Hasta esto era el abuso de la oligarquía. O sea, tú tienes que servir a la guerra, tú tienes que ir armado, porque todavía somos proto-hoplitas, pero ya empezamos a ser muy buenos hoplitas, tienes que ir bien preparado, te tienes que pagar esto, y si no lo puedes pagar, entrarás como esclavo. Y Solón dijo, os estáis pasando ya. O sea, claro, imagínate que tu propio conciudadano, que tiene más dinero que tú, como no le pagas, te hace su esclavo. Entonces, al final llega un punto de que realmente, ¿qué somos? ¿Esclavos de los más ricos porque no podemos pagarle las deudas del dinero que nos ponen? Pues claro, al final Solón se dio cuenta de que había que intentar equilibrar un poco la balanza, porque si no la situación era crítica, conducía hacia la catástrofe total, ¿no? Sí, son un poquitín asegurar un poco más de igualdad entre los hombres, la justicia, intentar controlar la justicia, quitársela a esta oligarquía, intentar crear otro sistema de justicia más justo, es que no encuentro la palabra, ¿no? Más equitativo, quizás. Equilibrado, ¿no? Equitativo, sí. Sí. Y luego también el tema de las tierras, que aquí tampoco se consiguió, como tampoco se consiguió en Roma, ¿no? Pero al fin y al cabo estamos intentando que este hombre, sí que hizo, o parece ser, que intentó hacer, igual que Servio Tulio, ¿no? Un cambio, una constitución, un reparto de las personas, ¿no? Un censo. Sí que parece que sea, si no fue Solón, que esto también, estamos hablando de una época muy arcaica, alguien fue consciente de que tenía que repartir el pueblo de esta manera, ¿no? Y esto creó, bueno, un poquitín de paz social, pero como dices tú, Sergio, la paz social dura un rato. Correcto. Como ha dicho Ángel, lo que hizo fue un reparto más equitativo de tierras, se crearon nuevos tribunales jurídicos que ya no dependían directamente de los nobles del Areópago y como medida novedosa introdujo el derecho de los ciudadanos a apelar. O sea que todo un avance para la época. Y otro aspecto que reformó fue el de la unificación de los pesos y medidas que se usaban en el Ática, favoreciendo de esa manera un comercio mucho más justo y más equilibrado. O sea que este Solón se lo tomó en serio, el hombre se lo curró, ¿no? Incluso leyes que fueron promulgadas después de que muriera, como algunas de Pisístrato, que fue el que le sucedió, ¿no? O sea que, llámame reformador, pero este hombre hizo por Atenas más que habían hecho todos los que habían venido antes que él. O sea que... Sí, no, además lo de la división, ¿no? Este fue el que dividió el censo, en este caso en 4 clases, ¿no? Sociales, que nuestro amigo Servio Tulio lo dividió en 5. Tampoco, quiero decir que al final, yo creo que era una necesidad. Atenas era un pueblo comercial, pero se tenía que defender de sus enemigos, ¿no? Y este tipo de división del pueblo, este censo en riqueza, que no tiene nada, que no es para un hombre de esa época nada más que qué capacidad tengo yo para armarme,
pues los dividieron en ese tipo de clases sociales, que ahora las dirás tú porque los nombres son complicadísimos para mí, Sergio. Te iba a preguntar, se los querías decir tú, pero bueno. No, te dejo a ti con ese gran honor, pero cada uno iba a una clase social y con esa clase social, con ese censo, sabía dónde iba a luchar. Era así de fácil. Correcto. Los que apenas tenían nada recibieron el nombre de tetes, ¿vale? Los pequeños propietarios que poseían una yunta de bueyes fueron llamados ceugis o ceuguitas, ¿vale? Por encima de estos estaban los triacosomedimnos, que vendrían a ser una especie de caballeros, al similitud de Roma. Acreditaban una renta anual equivalente a más de 300 medimnos de grano. Cada uno de estos medimnos vendrían a ser unos 40 kilos, ¿vale? Para que nos hagamos una idea de lo que diferenciaba esta clasificación, esta ordenación social. Y por encima de todos estarían los pentacosiomedimnos, es decir, los que ingresaban más de 500 medimnos, o lo que es lo mismo, unas 20 toneladas de grano. O sea que, Ángel, hay una clara diferenciación y, como siempre, basada en el poder de concentración de riqueza que tenga cada cual, ¿no? Cuanto más rico, más alto estás en la clase social. Y cuanto más alto estás, más acceso tienes ¿a qué? A esas magistraturas más importantes. Claro, esas magistraturas que te van probablemente, Sergio, no quiere decir nada, pero probablemente te van a asegurar unos hombres bien armados y te van a asegurar una parte del botín y también te van a asegurar, en el caso de Atenas, no solo como en Roma, guerra, sino tratados comerciales. Que cuidado con Atenas, que Atenas hacía tratados comerciales y cuando más arriba estuvieras, más ventaja tenías. Así que yo estoy viendo, igual que en Roma, discutían qué ciudad atacábamos para quedarnos con esas tierras, estos oligarcas atenienses dirían, ¿a qué ciudad hacemos un contrato o hacemos un convenio comercial para poderme quedar yo con mi parte? Correcto. Entonces, estas magistraturas superiores de Atenas se reservaban a los miembros de las dos categorías más altas, es decir, a los pentacosiomedimnos y a los triacosomedimnos, ¿vale? Y estos tenían el placer, el honor de servir como hoplitas en el ejército. Claro. Los ceuguitas, que estaban también se costeaban su propia panoplia, podían desarrollar cargos administrativos menores, y los cetes se tenían que conformar con asistir a la asamblea y servir como peltastas o infantes ligeros en el ejército. Cuando más adelante Atenas creó su poderosa flota, estos tetes se convertirían en los remeros de la flota, es decir, hombres libres. Lo que siempre decimos, no hagáis caso a Ben-Hur, que los esclavos los remeros eran esclavos, no, eran hombres libres, siempre lo hemos dicho, tanto en Roma como en Grecia. O sea que al final, imaginaos, ¿no? Del estatus más alto al más bajo, ¿qué diferencia hay? El que estaba abajo se tenía que conformar con servir como infantería auxiliar, infantería ligera, no tenía ni el derecho a vestir una panoplia, porque no se la podía costear. No. Al final es lo mismo, estamos en lo mismo que en el ejército de la monarquía y de los primeros tiempos de la República de Roma, ¿no? El que tiene que costearse una panoplia, el que tiene que ir a combatir, se la tiene que pagar, ¿no? Entonces, sí, yo creo que la única sensación que tendrían estas personas de bajo nivel es que cuando iban al ágora a hablar, pues les dejaban hablar, pero luego no podían votar ni tomar ninguna decisión. Pero bueno, estamos hablando de una protodemocracia, ¿no? Todavía no hay una isonomía exacta, ¿no? Atenas intenta buscar esta isonomía entre los ciudadanos afortunados, ¿eh? Vamos a entenderlo así, ¿no? Bueno, Solón hizo esto, intentó que cada clase pues se quedara en su lugar, pero Sergio, no sucede. El de la clase más alta pensaba que estaba dando demasiados derechos y quería conservar más, y el de la clase baja pensaba que tenía pocos y quería más, con lo cual tampoco acabó con el conflicto, ¿no? Y luego una cosa muy rara, tú me lo dirás, Solón se ve que cuando estaba con todo esto liado, se fue de vacaciones. ¿Puede ser cierto que se fuera de vacaciones? Eso dicen las fuentes, que se fue ausentó durante los siguientes 10 años a todas sus reformas. O sea que que se le ocurrió mucho el tío y necesitaba 10 años sabáticos porque había hecho muchas cosas, o que le había liado tanto que dijo, mira, yo hago esto, dejo la Constitución aquí, hago estas reformas y luego tiro la bomba de humo y desaparezco y que ya se apañen los que se queden. Igual es que estaba harto de aguantarlo. A ver. Lo que sí que es verdad que hizo prometer a los que se quedaran a cargo de la política que no debían modificar ninguna de sus leyes. Eso, imagino que era algo utópico, ¿no? A lo mejor pensaba que cuando él volviera de sus largas vacaciones, los ciudadanos de Atenas se hubiesen acostumbrado a vivir en esas condiciones, hubiesen aceptado todas las reformas que él había hecho, ¿no? Iluso de él, no sé si... Iluso.
Sí, creo. A ver, voy a adivinar el futuro como si fuera la Pitia de Delfos. Dicen que poco tiempo después llegó un hombre democrático que dijo: yo voy a tener todo el poder, pero voy a aplicar a vosotros con todo mi poder la democracia, porque no la sabéis utilizar. Bueno, pero eso si quieres lo dejamos para otro día, ¿no? Como quiera. Sí, Sí. yo pienso que lo podemos dejar aquí. Y El pisitrato yo hablaba de este es muy raro dictarlo, porque le llamamos tirano, pero es raro, es difícil definir a este tío, ¿eh? Es que todavía la tiranía es como una tiranía blanda, como una tiranía suave, como una especie de tiranía reformadora. Es que, claro, el concepto de tirano en la Grecia antigua tiene... Vamos a cortarlo aquí, pero ¿sabes qué me recuerda a mí? En los conflictos romanos populares y optimates, como si fuera un dictador popular. Y ahí lo dejo. Ahí queda la duda. Yo pienso que con esto ya os hemos abierto la boca, os hemos abierto el melón de Atenas y ahora diréis, pero qué cabrones, nos han dejado aquí sin saber quién era Pisístrato. Pues os citamos para la próxima entrega de Atenas, porque lo que vamos a hacer a partir de aquí es inaugurar una serie en la que os vamos a ir hablando sobre Atenas, pues un poco en base y en virtud a ese viaje que vamos a hacer en marzo del 2025. O sea que no os preocupéis que... os lo iremos redactando por fascículos y si venís a Atenas con nosotros, pues os lo explicaremos largo y tendido. Podremos debatir, podremos ir a la Ágora de Atenas y allí podemos hacer incluso un debate público con oradores y allí decidiremos qué somos más, si pentacoseomedimnos, si cetes, o ceuguitas, lo que queráis ser. Entonces, haremos una simulación, si queréis, con las 4 clases y cada clase defenderá el por qué tiene que tener acceso a esas magistraturas. Es verdad. Yo en Atenas, como soy plebeyo, sería un ceuguita de estos. Estoy segurísimo, ¿no? Ya te gustaría ser ceuguita. Tú te quedas en tetes. En tetes me quedo. Es el más abajo, es el de más abajo. Vale, bueno, pues a remar, tío. Oye, estaban bien vistos los remeros, ¿eh? Sí. Hombre, tampoco se ganaban la vida tan mal. Y tampoco remaban todos los días. No. O sea que al final... Bueno, a ver. Roma tenía guerras, pero Atenas y las ciudades griegas, échales tú también. A mansalva. O sea que yo lo dejamos aquí, Calamares. Yo espero que os haya gustado. Sí. Lo que era importante es, sobre todo, despertaros y despertar a Ángel la chispa sobre Atenas también, ¿no? Que me ha pasado, había vida antes que Roma. Sergio, me has pasado un guión de 17 páginas y no sé si lo hemos pirado. Pero ahí lo dejo. Bueno, yo creo que no hemos llegado ni a la 3ª página, pero bueno, me parece que este guión estaba hecho para hacerlo en mucho menos tiempo. O sea, podríamos haber llegado a muchísimo más. Te pones a hablar. Te has puesto a rajar aquí y no tienes filtro y empiezas a hacer las comparaciones con Roma y tal, pues al final hemos hecho 3 miserables. Menos mal, Sergio, que llegó Roma y les dio civilización a estos atenienses. Suerte que llegó alguien de Roma y se fue un día pasando por Atenas, allí que estaba comerciando porque iba a buscar el aceite de los olivos de Atenea, ¿vale? Fue allí y escuchó allí a alguien que decía: sí, porque aquí estamos divididos en clases sociales, en tal, en cual, por riqueza, tal y cual. Y lo dijo, ajá. Llegó, fue a Servio Tulio y le dijo: oye, Servio Tulio, que mira que he visto en Atenas que hacen los atenienses. Pues no me parece nada mal, es un buen sistema. Podría haber sido así, ¿verdad? Eso se sospecha, pero no hay pruebas. Bueno, Calamares, os leemos en comentarios. Si os ha gustado este inicio de esta serie que queremos dedicarle a la ciudad de Atenas, nos lo ponéis en comentarios. Si no os ha gustado porque sois muy romanos y queréis que sigamos hablando de cosas romanas, pues también nos lo ponéis. No sé si os haremos caso igualmente, porque ya que tenemos hecho el guión, pues lo haremos, porque al final es un tema que nos parece muy, muy interesante. Sí. Recordad, suscribíos al canal, suscribíos a Calamares a la Romana en podcast, suscribíos al canal Sergio Alejo Gómez en YouTube, suscribíos a Lignum en Roma en podcast también, y veniros de viaje con Grupeando Tour. info@grupeandotour.com. Reservad Atenas, pero es que en el horizonte tenemos la primera semana de julio Roma y la última semana de julio Pompeya, Vesubio, el Vesubio lo vamos a ver de lejos. No, sí, Nápoles, mejor. Herculano, Paestum y una inmersión en el yacimiento submarino de Bayae. Ahí está. Y vamos en julio, porque no sabemos si fue en agosto o en octubre, para que no nos pille. Ahí lo dejo. Mejor por si acaso, ya os llevamos con
con previsión. Así que, calamares, sé muy felices, luchad por vuestros sueños y, sobre todo, si os encontráis con alguien que se llame Dracón, no le miréis muy mal, no vaya a ser que os caiga algún castigo de esos severos a sangre y fuego, ¿vale? O sea que, Un octoabrazo. luchad por vuestros sueños, un octoabrazo.